invitado que ha creado dos grandes dealers a lo largo de su carrera. Un empresario que tuvo la visión de crear Triangle Dealers con dos socios adicionales y posteriormente Autogrupo. Ha redefinido lo que es comprar un auto en Puerto Rico. Un hombre que viniendo de Cuba se convirtió en un pilar del mercado en la isla y el Caribe. Bienvenido a este podcast, señor Pascual. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos llenar esta pequeña entrevista y poder compartir un poquito de las experiencias que hemos tenido. De eso se trata y le agradezco que sacara de su tiempo para venir hasta nuestros estudios. Para nosotros es un privilegio que usted esté aquí. Para mí es el privilegio. Usted nace en Cuba. Sí. ¿Cómo llega a Puerto Rico? Como todo, es una cosa bien fortuita al final haya llegado a Puerto Rico. En los primeros años que estoy en Cuba, pues naturalmente de una familia que somos mi padre, mi madre, mi hermana y yo. En los años, o sea, mi primaria yo nací en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba, mi papá era lo que aquí se llama contador inicialmente, y mi mamá es maestra de escuela. Mi papá se esfuerza y se hace CPA. Y al hacerse CPA de La Habana lo llaman para un trabajo y mudamos la familia a La Habana cuando yo tenía 8 años. Allí yo estudio en el Colegio de Belén, que es el colegio jesuita, lo que sería San Ignacio aquí. Pero hago el high school en los Escolapios de La Habana. Que aquí los Escolapios tienen el Colegio Calasanz en Río Piedra. Entonces, pero naturalmente esa etapa, estamos hablando de la etapa de la revolución de Fidel Castro. Es una etapa donde uno, en vez de, como generalmente uno se imagina cuando uno está en high school, la fiesta, la noviecita, etcétera, etcétera, en ese tiempo lo que estamos hablando nosotros es de la revolución, de que si el comunismo viene, que si el marxismo. Y entonces, naturalmente, siendo yo y haber estado en colegio católico y vuelto con lo que empezó a ser ya la contrarrevolución, pues mis padres me ven que pudiera caer preso porque había muchos de las personas, de los jóvenes que estaban cayendo presos por esa situación. Y entonces deciden de enviarme fuera de Cuba. Uno de los clientes de mi papá en Cuba era la familia Esteves. El papá de lo que aquí se conoció como don Jerónimo Esteves. Pero el papá de él, mi papá, era el CPA que le hacía las auditorías a él. Entonces, por la conexión de ellos, pues yo salgo de Cuba y vengo a Puerto Rico. Después, estando aquí en Puerto Rico, acabado casi de llegar, surge lo que se llamó la crisis de octubre. ¿Qué fue eso? En Estados Unidos, que fue cuando Kennedy y Khrushchev empezaron en una disputa porque en Cuba se descubrieron que habían puesto cohetes antiaéreos que estaban atacando, o sea, que podían atacar a Estados Unidos. En ese momento se habló de Estados Unidos invadir a Cuba, etc. Y como parte de esa situación tan tensa, los Estados Unidos decidieron abrir dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos unas áreas para cubanos, cosa de que si tenían que invadir a Cuba, pues tuvieran personas que hablaran español, que supieran de la idiosincrasia cubana, etc. Y entonces yo me enlisté en el Navy de Estados Unidos, pero en el Navy dentro de ese grupo cubano. Gracias a Dios, porque hubiera podido ser una catástrofe mundial si
si hubiera un conflicto atómico entre Rusia y Estados Unidos. El asunto se resolvió y entonces pues ya empezaron a desbandar el grupo de cubanos que había dentro de eso para ponernos dentro de las áreas regulares del Navy de Estados Unidos. Yo como en realidad pues el objetivo mío no era ser marinero, sino que era tratar de hacer algo por ir a Cuba. Pues al igual que yo, pues muchos de los cubanos que estábamos ahí decimos, mira, nosotros el objetivo no es venir a pintar barcos aquí, o sea, el objetivo es haber ido a Cuba y como ya ustedes no están en la historia de ir a Cuba, pues mira, vamos a sencillamente dennos el discharge. Y entonces, pues nada, nos dieron el honorable discharge con el compromiso de seguir en la reserva inactiva. Entonces, cuando yo salgo de esa reserva inactiva, pues no regreso a Puerto Rico, me voy a Nueva York. Ah, te fuiste a New York. Exacto. Y entonces allí, gracias a Dios, conseguí unos trabajos bastante buenos. Y me encontré con la que después iba a ser mi esposa. Okay. Que de nada, tuvimos un noviazgo, nos casamos y en el año 71 mi esposa cae en estado. Y es mi hija María. Esa ya la conozco, está por ahí. Y pues cuando cae en estado de ella, nosotros pues pensamos que levantar una familia en Nueva York era un poco difícil porque en aquel momento era el tiempo donde empezó, Nueva York era un centro de drogas. Sí, estaba caliente. Estaba muy caliente, muy caliente. Y realmente pensamos que no era el lugar ideal para levantar una familia. Entonces, hablando con el señor Esteves, Jerónimo Esteves, hay alguna oportunidad y me dio la oportunidad de regresar a Puerto Rico a trabajar en lo que era en aquel entonces Bella International Corporation y Esteves International Corporation. Y ahí es que entonces tú entras al mundo automotriz. Exacto, exacto. Entonces, nada, yo vengo como trabajando en el departamento de piezas de Bella. Y entonces, nada, pues ahí, porque inicialmente Bella básicamente solamente traía motoras, porque Honda se empezó como fabricante de motoras, no de carros. Okay. Entonces, después en el año como 73, ya se empieza a traer el Honda Civic, que es el primer carro Honda que se trae. Y entonces empiezo a trabajar en el departamento de automóviles. Sigo subiendo y después de ya algunos años, pues ya llego a ser vicepresidente de Bella International. Una pregunta, don Pascual. ¿Y su familia seguía en Cuba? ¿O usted logró sacarlos y traérselos? Yo tengo una hermana y esa hermana salió más o menos junto conmigo, pero ella fue a un programa que tenía en los Estados Unidos que se llamaba Peter Pan, en el que muchachos cubanos, jóvenes de 14, 13, de edades pequeñas, que salían solo de Cuba, pues ellos los ponían en diferentes lugares. Y mi hermana pues se fue para San Antonio, Texas, a un lugar, sí, sola. Wow. Yo salí solo y ella salió sola. Y no podían estar, o sea, no pudieron estar ustedes dos juntos. No, porque es que no teníamos, éramos jóvenes, o sea, éramos niños básicamente. Y entonces ella fue como un colegio de monjas allá en San Antonio, Texas. Wow. Y yo, pues, como sí, te había dicho, vine aquí. Entonces, después del tiempo,
también la otra razón, además de porque mi esposa estaba en Nueva York, es que mis padres lograron salir de Cuba y vinieron a Puerto Rico. ¿Y cómo lograste eso? ¿Tú lo reclamaste? No, ¿Una visa? Sí, es muy difícil, o sea, todavía, pero en aquel entonces era bien difícil salir de Cuba. Mi papá pudo salir de Cuba primero, pero mi mamá no salió porque había una persona que tenía un nombre parecido al de ella, que estaba en las filas de la revolución, y entonces pues no le daban la visa para salir. Wow. Y entonces recuerdo que tuve que ir al Departamento de Estado varias veces a aclarar la situación de que no era esa la persona, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente vine aquí a Puerto Rico, ellos estaban aquí. Aquí nació mi hija María y como te digo, fui ascendiendo poco a poco dentro de Bella hasta llegar al momento en que me hicieron vicepresidente de la compañía. Aprendí, o sea, si aquí en Puerto Rico, trabajando en Bella, y por eso fue una de las razones también por qué ascendí, fui a la Universidad de la Interamericana. ¿Qué estudiaste? Eso es una cosa bien interesante porque inicialmente a mí me gustaban las matemáticas. Ok. Y yo quería hacerme un doctorado en matemáticas. Pura. Matemáticas puras. Y entonces empecé en los primeros años en la universidad para estudiar matemáticas. Mi major era matemáticas. Después la razón me dijo, mira, pero tú estás en un negocio, estás subiendo en el negocio. Como matemático lo único que puede ser es profesor de matemáticas o quizás, pero porque todavía en ese tiempo no se pensaba en computadora, ni en data processing, ni nada. O sea, el que estudiaba matemáticas es para ser matemático. ¿Por qué no cambias a Business Administration? Y te fuiste para allá. Y entonces, pues nada, cambié. Saqué un summa cum laude en BBA, en matemáticas, en administración de negocios. Y ya después que estaba, pues seguí impulsado y hice entonces una maestría. En lo mismo. En Business Administration. Y al mismo tiempo que continuaba trabajando y una cosa, pues me ayudaba a la otra. O sea, claro. Y eso, si algo, una primera cosa que pudiéramos recomendarle a todo el que quiere echar para adelante, que tiene que estudiar. Eso es fundamental. Tienes que dedicarte a poner esfuerzo en seguir adelante. O sea, el mundo corre, cambia demasiado. Fíjate si cambia demasiado, que yo todavía recuerdo cuando el primer televisor llegó a mi casa en los años 50 en Cuba. Y de que ese televisor en blanco y negro, que lo único que ponía era muñequitos, 2 horas al día, eso era todo. A lo que tenemos ahora mismo. Mira si ha cambiado el mundo o no. Wow. Y si tú te quedas atrás. Pierde. Yo tenía un conferenciante que siempre me acuerdo porque fue una cosa que me ha ayudado mucho. El hecho de que me decía, mira, tú no puedes estar vendiendo hielo cuando hay neveras. O sea, que si tú vendías hielo y eso cambia, tienes que aprender a vender neveras, porque es lo que ya el vender el hielo como se vendía en los años 40, 50, para enfriar las cosas, ya eso no existe porque ya están las neveras. Y entonces, pero eso lo tienes que extrapolar y ponerte a decir, pues mira, yo tengo que cambiar con el tiempo. O sea, evolucionar. Lo que hice ayer fue fenómeno ayer, pero ya a lo mejor ya hoy es otra cosa diferente. Entonces tengo que cambiar a esa otra cosa diferente. Muchas veces porque tú sabes que el hombre es contrario al cambio. No hay no le gusta. nada que le moleste más a uno que el cambio.
Porque tú, si este vaso tú lo pones aquí a la derecha, si te lo ponen a la izquierda, ya no te gusta, porque ya tú no estás acostumbrado, porque tú siempre has puesto el vaso a la derecha. ¿Y de dónde viene esa forma de pensar? Porque no todo el mundo nace o viene así. Ese adaptarte a los cambios viene por la misma situación que viviste de Cuba y que tú tuviste que desde niño aprender con lo que la vida te dio. ¿O cómo viene sí, eso? sí, porque es que, como te digo, no siempre lo que uno quiere hacer es lo que termina haciendo. Y tienes que adaptarte al cambio. O sea, cuando yo estaba en high school, mi objetivo era ser médico psiquiatra. Eso era lo que yo quería hacer. Ese era tu objetivo. Pero ¿qué pasó? Que como te expliqué, los problemas en la revolución, yo terminé muy joven, high school, a los 15 años. No pude entrar a la universidad en aquel entonces por el tiempo, en la escuela de medicina. Y entonces mi idea inicial de ser doctor pues fue eliminada. Después, como te digo, cuando vine aquí quería ser matemático, pero la vida, yo quería ir por la matemática, pero la vida me llevó por los negocios. Y entonces, pues quise ser... y aquí viene la otra lección. Continuando para unir las dos cosas de las que estamos hablando. O sea, hace que en el año 91, por ahí, 90, 91, 92, la situación económica, especialmente dentro del negocio de carros, se puso muy difícil. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Wow. Aquí, en aquel entonces, Bella International estaba... su estructura. Estaba Jerónimo Esteves, que es el presidente de la compañía. Habían dos grandes grupos, el grupo administrativo, cuyo vicepresidente era Pablo Abreu, y el grupo operacional, que era el grupo mío. El grupo operacional pues constaba de los carros Honda, las motoras Honda, los productos de Power Equipment, los carros Acura. Pieza y servicio, o sea, eso era operaciones. Eso era las operaciones, que era el área mía. Dentro del área mía yo habían dos vicepresidentes, señor Carlos Bayán y el señor Claudio Carmona, que en paz descanse. ¿Qué es lo que sucede? Que al ponerse en la situación mala dentro del negocio de automóviles, muchos de los dealers Honda empiezan a quebrar, a decir, mira, no me da para hacerlo, entonces querían entregar la franquicia Honda. Eso afecta también a Bella International, que teníamos una estructura de una forma y decidimos pues tratar de bajar costos dentro de la compañía y al mismo tiempo que algunos de los vicepresidentes de la compañía compraran los negocios de los dealers que no querían seguir con ellos. Sí, para que los libros... Eso... Y entonces así los costos de Bella bajaban. Y los dealers pues tenían personas que conocían. Y capacitados. Entonces en aquel entonces se hizo la historia, o sea, la decisión de que el dealer de Mayagüez lo cogiera o lo comprara Carlos Bayán. El dealer de Ponce, perdóname, el dealer de Cagua lo comprara Pablo Abreu. Y el dealer de San Juan, de San Juan, lo comprara Claudio Carmona. Entonces, el único vicepresidente que se quedaría en Bella, pues sería yo. Ok. Y tendría... Y era lo que lo normal y lo que me gustaba, porque yo habiendo estudiado eso, pues yo era ejecutivo y me gustaba eso, era muy entretenido porque teniendo tantos departamentos, tantas áreas, nunca era un día igual. Era 18 horas al día de trabajo, pero un trabajo bien interesante porque eran diferentes áreas.
Y hablando de lo que tú quieres hacer y de lo que pasa, un día me viene Claudio Carbón, o sea, cuando ya estaban para empezar a ejecutar el plan, Esta nueva estructura, ajá. viene Claudio Carmona y me dice, Pascual, vamos a almorzar. No, me voy a almorzar con él. Y me dice, mira, Pascual, yo tengo 64 años. A mí me dieron la opción de entrar, poner un dealer en Banda de San Juan. Yo a los 64 años No quiero ese puedo, cambio. o sea, sencillamente no puedo. Tú querrías cambiar y ver si tú coges el dealer de Honda de San Juan y yo me quedo en Bella. Y así no, o sea, porque lo que me queda para retirarme ya es muy poco. Yo fui, lo consulté con mi esposa, lo pensé, y aunque no era lo que me gustaba, porque mi idea era quedarme de ejecutivo de una compañía. Claro, claro. Pues dije, bueno, pues mira, lo voy a ayudar y voy a coger el dealer y que él se quede, ejecutivo de Bella. Entonces, Bella se hubiera quedado con un dealer, con el dealer que tenía en la 65 Infantería. Okay. Pero en aquel momento ya Bella había hablado con Chrysler para tener una franquicia de Chrysler en Puerto Rico, una de las pocas, porque Chrysler durante el tiempo de Mérito Estrada Rivera, que es precisamente lo que estamos hablando, de que estaba el negocio de automóviles malos, fue a la quiebra. Entonces, el Chrysler se quedó sin distribuidor en Puerto Rico. Entonces estaba pensando volver y le dio a Bella la franquicia en 65 Infantería. Yo en aquel momento, pues entonces hablé con Esteve y le dije, mira, Jerónimo, ¿qué te parece? O sea, si Claudio quiere quedarse en la compañía y quiere que yo coja el dealer. Yo no tengo problema, pero yo prefiero el dealer de la 65 Infantería, porque ese dealer eventualmente va a tener Chrysler. Y te dejo, o sea, así que la compañía se quede con Honda de San Juan. Y entonces, pues, sí, no hay problema. Y ahí es donde yo, de lo que quería hacer, que era ser un ejecutivo, pues paso a ser un comerciante. Un comerciante. ¿Qué fue lo más difícil que se te hizo de cobrar tu cheque, aunque trabajabas muchas horas, porque sabemos cómo es esa industria? Pero de tú sabes que ese cheque va a llegar mientras tú estés trabajando, ahora tú tienes la responsabilidad de la nómina, de que esté eso ahora en tus hombros, que no es lo mismo. ¿Cómo fue ese choque esos primeros meses? Fue bien difícil. Primero que nada, porque siendo un ejecutivo, pues tú ves bien, pero no tienes un capital para invertir. Y el negocio de carro es un negocio que requiere un capital extenso. Déjame hacerte pregunta antes de que vayas por ahí. Cuando adquieres eso, ¿te lo dan como, te lo financia el propio Bella para que lo puedas coger y entonces tú poco a poco le vas pagando? Pero tienes que invertir tú para la línea. Sí, es una cosa, porque yo te diría que cuando se hable de los milagros del negocio, este sería uno de los milagros del negocio. ¿Cómo es eso? El plan era que cada una de las personas que iba a conseguir uno de los dealers buscara $100,000. Esa era la inversión. Y que lo pusiera, y que Bella iba a financiar el resto del negocio. Okay. O sea, que yo lo iba a comprar, pero lo iba a comprar a plazo. Sí, sí. Creo que en aquel momento el dealer eran $600,000. Ok, esa era la llave. La llave de los cuales yo tenía que poner $100,000 en cash. Y el otro
Naturalmente, para poder llegar a los $100,000, ya yo tenía con aquel entonces una cantidad de días de vacaciones grandes. Y cogiste un chunkcito ahí. Y ahí tenía un chunk, le puse una segunda hipoteca a la casa que había comprado y puse mis $100,000 ahí. Lo mismo hizo Bayán en Mayagüez. Y lo mismo, de alguna manera, lo mismo hizo Pablo Abreu en Cagua. Como te digo que el negocio estaba malo, el negocio de autos en general estaba malo. El dealer Honda en Ponce era Cortés Autos. Okay. Y Cortés Autos también quería salirse del negocio porque no lo dejaba. Bayant tampoco tenía el dinero para adquirirlo. O sea, para pagarle a Bella los $100,000 que se le requerían. Entonces habla con un amigo de él que está en Miami, que se llama Pedro Hernández. Okay. Y Pedro Hernández siempre ha sido comerciante toda la vida y él tenía en Miami pues gasolineras, etc. Y entonces Bayán le pide dinero a Pedro Hernández que le haga un préstamo para él poder completar sus $100,000 para pagárselo a Bella y poderse quedar con el dealer. Al conversar Hernández y Bayán, pues Pedro le dice a Charlie, mira, te presto el dinero, pero si hay alguna oportunidad en Puerto Rico, yo estoy aquí en Miami, pero realmente mi familia no se acostumbra a Miami. Me gustaría volver porque él, pues Pedro es panadero, o sea, son con panadería, Génesis, diferentes panaderías, aquí la tenía, que las vendió y se fue para Miami, pues allá puso gasolinera, etcétera. Y no le gustó. Entonces, en eso, Bayán se entera de que Cortés Auto está vendiendo el dealer, o sea, está vendiendo la franquicia de Honda. Okay. Entonces, habla con Cortés y habla con Pedro, y Pedro entra y le compra a Cortés la franquicia. Entonces, cuando te digo que es uno de los milagros, estamos hablando, él se la compró en $100,000 más. Ese era que estamos hablando de 3 personas que compran 3 negocios de automóviles, donde un solo automóvil te cuesta $60,000 fácil, ¿te entiendes? Y ponen $100,000 y empiezan, y sin más capital, o sea, porque es que no es que yo puse $100,000, aquí tengo 2 millones atrás, o sea, eran $100,000 y para adelante, no hay más nada. Wow. Entonces, compramos, compramos los 3 y entonces decimos, mira, somos 3 personas completamente diferentes en todo lo que tú te puedas imaginar. De verdad. Pedro Hernández es un social que le gusta comprar negocios, vender negocios, hacer cosas nuevas. Charles Bayán básicamente es un vendedor. O sea, es lo que sabe. Sabe de carro porque su papá tenía dealer de carro. Se crió en ese mundo. Que se crió desde pequeño en dealer y la venta y la distribución de los carros, etc. Y en el caso mío, yo era administrador. O sea, porque yo lo que hacía en Bella era operaciones, administrar. O sea, yo no era de venta, yo no era, o sea, sino administración. Y entonces decimos, mira, ¿por qué no nos unimos los 3? Y desarrollamos, ya que cada uno tiene una capacidad, es fuerte en un área diferente, nosotros podemos hacer ese negocio. Y nos unimos los 3 y unimos las fortalezas de los 3
Y uniéndose ustedes tres, ¿era con el fin de abaratar costos o comprar en bonche o cómo? No, ¿Cuál era una no, marca, establecer una marca más grande para...? no, en realidad inicialmente era, pues sencillamente, sí en parte porque decíamos, mira, vamos a anunciarnos de una forma en que no tengamos cada uno que tener un presupuesto de mercadeo, etcétera. Además, si nos unimos, pues nos podemos intercambiar carros. Porque si, Claro, que el que la quiere comprar te lo exacto, vende. si por ejemplo yo tengo un cliente para un Accord azul y yo no lo tengo, pero tú lo tienes, pues lo intercambiamos, etcétera. Ese Porque era eso, el fin principal de eh, ustedes, eh, apoyarse entre y que ustedes. éramos amigos y entonces pues Vayan entendía que para su negocio, pues tú sabes, él estaba flojo en la parte de administración. Que ahí tú eras duro. Para mí, pues yo estaba flojo en la parte de venta. Pedro estaba flojo en las dos Las áreas. dos áreas. Y entonces pues decidimos, mira, vamos a reunirnos y consolidarlo en una sola Entidad. En realidad eran en tres corporaciones, ¿no? O sea, pero tres corporaciones que eran unidas y todo lo que sea la parte administrativa, pues Pascual lo hace, todo lo que sea la parte de venta, pues Charles lo hace, todo lo que sea, aunque cada uno tenía individual. su negocio propio. Muy Entonces bien. le cambiamos los nombres. Que todavía existe, ¿no? PBH, PBH Motor Corporation, que es la 65 Infantería, que es Pascual, Bayán y Hernández. HBP, que era Ponce, que era Hernández, Bayán y Pascual. Y BPH, que era Bayán, que Jerónimo nos puso los pipi dealers. Porque los tres, o sea, los tres estábamos y entonces cada uno tenía acciones en la de los otros. Todo el mundo tenía un cut de todo. Exacto, o sea, en PBH, por ejemplo, yo tenía el 40% del negocio, cada uno de ellos tenía el 30%. En Ponce, Pedro tenía el 40% y cada uno de nosotros teníamos el 30%, y en Mayagüez, pues Vayan tenía el 40% y los demás teníamos el 30%. Y así se Y así empezamos como Triangle. Autocentro, todavía no Autocentro Honda, Honda del Sur y Honda del Oeste. Pero entonces la publicidad nos la hacía una compañía que se llamaba Tony Treyes, que en paz descanse. Pues Tony Treyes. Queríamos buscar algo que nos uniera, para poder hacer una publicidad unida entre las tres áreas. Pues empezamos a buscar nombres y nombres y nombres, y finalmente se le ocurrió y salió la idea de Triangle Dealer. Porque éramos tres dealers en tres puntos diferentes y a eso nos gustó. Entonces empezamos ahí como Triangle Dealer. ¿Y qué fue la lección tal vez más valiosa que tú puedes decir que aprendiste de unirte a personas que tienen otros skill sets diferentes a los tuyos? Bueno, mira, y esto, si hay algo que de esta conversación salga, es una cosa que después lo he oído, gracias a Dios, de otras personas, pero que era algo que me enseñó el papá de Jerónimo Esteves, que es que no hay negocio bueno con gente mala, ni negocio malo con gente buena. Eso es verdad. Si tú tienes una sociedad o te presentan un negocio y la persona que te lo presenta, tú por el tal riesgo que tiene, ves que ha hecho cosas que no sean honestas, éticas, mira, no hagas ese negocio. Porque aunque sea y te parezca que ese negocio es muy bueno inicialmente, la persona, al final vas a salir mal. Siempre la persona.
es... tú tienes, por ejemplo, uno de los ejemplos que estaba leyendo los otros días, Steve Jobs. Ajá. Steve Jobs, que lo han engrandecido. Claro. Sí. Le hizo a sus socios, o sea, porque Wozniak, claro. ¿Qué es lo que le hizo? O sea, empezó porque cuando estaban en el garaje le dieron una comisión de $5,000 y le dijo al socio que le habían dado 700 para darle la mitad, 350 y él quedarse con la mitad. O sea, al final, Wozniak, ¿cómo salió? ¿Por qué? Porque aunque el negocio de Apple es un negocio grandísimo, muy bueno, el negocio con gente mala no le salió bien. Tú tienes que ser, sin embargo, como en el caso nuestro, si tú te pones a ver ahora en retrospecto, la posibilidad de que 3 personas hagan 3 dealers con $100,000 cada uno, que lo que estás hablando es con nada. Sí, porque si valía 600 cada uno, por 3, 1.8, le hiciste con 300. Sí. Es un milagro. ¿Tú entiendes? O sea, sí, que era una cosa que yo te diría que si tú lo pones en por ciento, tenía un 5 o 7% posibilidad de que se pudiera echar para adelante. Tenía un 90 y pico % de fracaso. Y más porque la situación económica dentro del negocio de carro no estaba buena. ¿Qué los hizo no quebrar? Es decir, si está mala la industria, compras con poco capital, ¿cuál fue la clave? Bueno, varias cosas fue clave. O sea, que nosotros tuvimos a un banco que nos dio una línea de crédito, que fue ya no está en Puerto Rico, el Scotia Bank. Scotia, creyó en usted. El señor David Bavency, que era el presidente de Scotiabank en aquel momento. Pues nada, yo lo conocí por relaciones y por jugar golf, etc. Y recuerdo que en realidad yo no quería, nunca quise tratarle a él de hacer ningún tipo de approach de negocio. Porque ya lo conocía en carácter personal. Sí, lo conocíamos. O sea, si el Scotia nos financiaba carros. Cuando vendíamos, nos financiamos carros. Pero un día, yo estoy en mi oficina y llega Bavency, el presidente del banco. Llega a mi oficina. Y nos sentamos como estamos tú y yo aquí. Y me dice, mira, me decía Gerardo, ¿qué te hace falta a ti para poder echar para adelante este negocio? Y yo le digo, Dave, en realidad nosotros necesitaríamos una línea como de $2 millones. Pero yo no tengo porque lo que yo tengo es este negocio. Que tú ves aquí. Este negocio, tú sabes, pues está. Y realmente, pues, yo no tengo ni siquiera la casa, porque la casa yo tuve que hacerle una segunda hipoteca para poder entrar. O sea, pero, no, o sea, yo no tendría manera colateral. Exacto, no tendría colateral ninguna. ¿Y qué te dijo? Su palabra es tu colateral. Wow, para que tú veas. Sigue siendo el currency. Sigue siendo el currency hoy día, la palabra que tenemos. Y me dio una línea de $2 millones sin colateral ninguna. Wow, eso es otro milagro. Eso es otro milagro. 2 millones. Que se lo pagamos. ¿Cuánto tiempo?
Exactamente, ahora no recuerdo, pero creo que eran como para 5 años y en 2 años y medio se lo pagan. Okay. Porque entonces naturalmente el negocio empezó a cambiar. Okay. Honda empezó a tener más... Se empezó a aumentar las ventas. Sí, las ventas se aumentaron porque entonces estaban las 936. Había cash. Había cash. Honda empezó a sacar unos carros muy buenos. ¿Cuál fue el carro que pegó de Honda? Bueno, el Civic. El Civic pegó rápido. Sí. El Civic, aquel pequeñito inicialmente, pegó. Que me acuerdo que nosotros lo sacamos en una promoción que era $95 de pronto. $95 de pronto. ¿Y cuánto pagaba eso al mes? ¿Qué lo financiaba? Creo que eran 100 y pico. O sea, porque acuérdate que eso era un carro de 7,000 y pico de pesos. ¿Eso era Sí. Wow. Sí, ¿Eso es lo que costaba? Era un carro bien, o sea, que revolucionó. Y entonces, pues nosotros vendimos muchísimo y empezamos. Y nosotros estuvimos prácticamente como 5 años en que nosotros no sacamos un centavo del negocio. Lo reinvertían todo. Nosotros nos pusimos unos sueldos. Ajá. Y vivíamos con esos sueldos. Ya. Porque aquí viene otro que ya este es más popular, pero es verdadero, que es más fácil hacer un capital que mantenerlo. O sea, y si tú tienes, y que es donde muchas veces muchos negocios se caen. ¿Por qué? No saben mantenerlo. Porque aquel que pone la empresa empieza a ver que hay una entrada de fondos y empieza a gastarlo sin saber que hay entradas, pero que hay salidas. O sea, porque el carro que tú vendiste en $10,000, tú tienes que pagarlo y a lo mejor tienes que pagar 9,000 pesos por ese carro. Más la luz, el agua, el seguro, la patente. Tú tienes un carro que está en un floor plan y generalmente entre una cosa y la otra te cuesta casi como $100 mensuales el floor plan que tienes que pagar por tener el carro ahí. O sea, hace que el comerciante tiene que estar consciente de que tiene que ser muy, o sea, que el dinero que tiene no es para el yate, la casa en Garden Hills y lo otro. O sea, tiene que tener estar bien capitalizado el negocio antes de que él pueda empezar a disfrutar de eso. Y mucha gente no lo hace. Y una vez ustedes todos, porque una cosa es que lo hagas tú, pero otra cosa es que los tres decidan seguir ese plan y decidan mantenerse. Luego de eso, que ustedes ya están, como decimos, en las vacas gordas, ¿verdad? ¿Viene algún otro momento difícil para la industria como ese que tú mencionaste antes? Bueno, desde ahí en adelante se ha mantenido bastante estable. Hay varias cosas que es importante. Cuando nosotros empezamos, nuestro lema era, mira, no nos interesa ser los más grandes, sino los mejores. O sea, yo creo que tanto en Triangle Dealers como en Autogrupo después, era para nosotros y más que nada también para mí particularmente. A mí no me importaba hacer si yo vendía más carros que Alberic Colón o más carros que Cabrera, lo que sea. O sea, a mí lo que me interesaba era que en las encuestas de calidad de producto, de satisfacción de los clientes, etcétera, pues estar en primer lugar. En el servicio. El servicio, en atención al cliente, en que le resolvemos al cliente el problema. Esa era la preocupación mayor mía. Ahí
dentro del negocio, pues, tú sabes, pues había veces que algunos de los gerentes, etcétera, que quería hacer, no, porque mira, yo fui primero este mes. Le digo, mira, cuando tú tienes un negocio, a ti lo que te interesa no es la parte de arriba del negocio, sino la El parte de botón. abajo del negocio. El botón. O sea, aquí no Claro. es cuánto tú vendes, Cruz, sino cuánto tú ganas. ¿cuánto te queda eso? Una de mis frases favoritas es, o sea, no me digas cuánto vendiste, sino cuánto ganaste. Claro, claro, el bottom line. Pero el ganar dinero generalmente es un resultado de la satisfacción que tú le hayas dado a tu cliente. De acuerdo, servicio. Sí, de que ese cliente se sienta bien, de que ese cliente te recomiende a otros clientes, porque yo puedo poner todos los anuncios del mundo que yo tenga diciendo lo bueno que es el producto mío. Pero cuando esa persona habla contigo y tú le dices, oye, yo fui, me dieron un servicio excelente, para esa persona Ya, eso vale mucho más que que cualquier tipo de publicidad, que millones de pesos que yo me gaste en publicidad, si no tengo ese mouth to mouth claro. de recomendación, pues no lo voy a poder, tú sabes, estoy botando el dinero. Así es el servicio. ¿Crees que haya algún tipo de empresario que no vea eso así, que haya tenido éxito? Porque yo todos los que he estudiado y he leído y soy fanático de estudiar biografías de personas, me he dado cuenta que el común denominador es el servicio y el valor que traen al mercado y cuánto valor tienen en lo que hacen y le facilitan a mucha gente y eso hace que generen valor para ellos. No conozco empresarios que no hayan hecho algo por la humanidad que les facilite ya sea la vida o le resuelva los problemas a los demás. Sí, yo diría que ninguna compañía que no mantenga un estatus de calidad o lo que sea, pues Dura. dura. Sí. Se hace. Porque es que, y cada vez más la competencia es mayor. Cuando yo empecé, cuando empezamos nosotros en la industria, estoy hablando del tiempo de Bella, no del tiempo ya del dealer. Ajá. Pero aquí tú llegabas a un lugar a comprar un carro y parecía que te estaban haciendo un favor. Sí, todavía hay ciertos sitios que Y uno va que... entonces, pues mire, lléneme aquí esto y yo lo voy a pasar al banco y le aviso Sí, como... cuando el banco me dé el ok para que usted pueda comprar. No O sé. sea, y eso pues es una cosa que poco a poco se ha ido cambiando. Y actualmente, realmente, pues tú sabes que tú vas a un dealer a las 8 de la mañana y a las 11 estás Sí, con un carro en la calle. filmando. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque se ha cambiado La mucho. cultura. Sí. Pascual, ¿y cómo nace entonces Autogrupo? Porque si estás teniendo éxito con Triangle, ¿en qué momento pivoteas y hacen esto ahora? Eh, Parece mentira, pero el éxito que habíamos tenido, y a pesar de que nosotros estábamos, como te dije, sin cobrar un centavo de todas las ganancias, pero llega un momento en que tú necesitas más capital todavía del que tú tienes. Entonces, se llegó a la conclusión, o sea, a los manufactureros nos estaban diciendo, bueno, ustedes necesitan capitalizar más la compañía. Entonces, una de las posibilidades que había era de meter otros socios en el negocio Para levantar capital. para levantar más capital. Y realmente nosotros no queríamos meter más porque yo creo que entre las cosas que te digo, una de las cosas que posiblemente tú digas, esto es imposible.
nosotros somos 3 socios que nunca hemos tenido un problema entre nosotros. ¿Cómo? Nunca se hace. Y nos hemos metido en otro negocio que no tiene que ver con el negocio de carros, en que nos ha costado millones de pesos. Y nunca hubo una recriminación de que tú lo hiciste, o sea, porque nosotros, cuando llegamos a una conclusión, aunque no fuera mi idea, la compramos. Así que ese es, tú sabes, una de las cosas más importantes, que es, o sea, no ser desmedido con el dinero. O sea, sé que... entonces, pues sencillamente, en aquel entonces surge una compañía en Wall Street que se llamaba United Auto Group, que traía un concepto diferente para el negocio de carros. Porque estaba o sea, las compañías grandes de Wall Street trataron de entrar dentro del negocio de automóviles. Comprando, o sea, los BlackRock, los Vanguard, este corillo de gente y entonces, exacto, aquí entra United Auto Group. Estaba pensando entrar de la siguiente manera. Mira, yo voy a comprar un grupo de dealers en Chicago. Y ese grupo de dealers va a seguir funcionando tal y como funcionaba antes. Sí, tipo private equity. Ese modelo. Y otro en Atlanta y otro en Denver. Y vieron la posibilidad de entrar en Puerto Rico. Y entonces nos hace el planteamiento, mira, los vamos a comprar a ustedes, pero no lo vamos a comprar para que entren dentro de una compañía grande. O sea, en aquel entonces yo era el presidente de Triangle Dealers. El presidente de Triangle Dealers se queda como presidente de aquí, porque nosotros, United Auto Group, no es una compañía que maneja dealers, es una compañía que tiene el grupo de inversiones, que lo que nos interesa es que cada uno de estos dealers sigan operando. Exacto. O sea, ustedes siguen funcionando como igual. Y nos gustó Sí, pues hicieron su cash. Ese planteamiento y le vendimos Triangle Dealer a United Auto Group. Pero, desgraciadamente, al cabo del tiempo, los dealers americanos que compraron hicieron una jugarreta que en realidad, ¿qué es lo que pasó? Que empezaron a perder dinero en sus negocios. Allá. Dentro del grupo. Sí, pero tantos metidos. ¿Para qué? Para ellos recomprarle el grupo a United Auto Group. Sí, lo llevaron ellos al piso para hacerle un para comprárselo a precio de carne a bomba, como decimos. Carne a bomba. Y entonces, realmente, pues United Auto Group de esa forma no funcionó. Y aunque el grupo de nosotros en Puerto Rico seguía siendo y estando bien, pero la compañía en general. Sí, pues si tú ganas aquí y pierdes acá, pues el botón de esa empresa está afectado. Yo recuerdo que en aquel entonces estaba Banco de Ponce. Y Yuyo Álvarez estaba, y ya se sabía que United Auto Group estaba mal. Entonces se nos ocurrió la idea de comprar, o sea, unirnos los dealers y comprar a United Auto Group. O sea, que no sea ese grupo de Wall Street, sean ustedes, sino que fuéramos los dealers
lo que compráramos. Y esto en partnership con los de Estados Unidos también. Sí, o sea, todos los mismos grupos, vamos a comprarle. Vamos a comprarle y entonces nosotros hacemos una compañía. Entonces, si era para hacer una compañía de eso, no como lo tenían ellos, sino unir todo. Sí, manejada por gente de auto. Si este podcast lo oye Yuyo Álvarez, que era el presidente en aquel entonces del Banco de Ponce, que hablo con él y porque nos íbamos a reunir en Dallas, todos los presidentes de todos me dice, mira Pascual, mi límite de préstamo es 50 millones de pesos. Eso es lo que hay. Lo tengo aquí para que si tú quieres, o sea, si eso se da, pues tienes el dinero que está preaprobado. Pero cuando fuimos los otros dealers de Estados Unidos no quisieron volver a meter dinero de esa forma, o sea, porque ellos lo que querían era como cada uno volver a su grupo individual. Sí, esos querían salirse. Entonces, para decirte, o sea, ¿qué pasó? No se pudo hacer nada. Y entonces Roger Penske, le hace una oferta a United Auto para comprarle el negocio y Penske le compra ese negocio a United Auto Group y es donde Triangle Dealer aquí de ser una subsidiaria de United Auto Group pasa a ser una subsidiaria de Penske Automotive. Y entonces pues ahí la cosa cambia porque ya Penske es una compañía de automóviles que ya tienen sus estructuras, su forma de ver la cosa. Y entonces pues ahí empezaron los cambios entonces a nivel de cultura. Ahí empieza que inclusive nosotros tuvimos que pelear mucho porque Penske le cambió todos los nombres a todos los dealers. A Penske Toyota o Penske Chrysler o lo que sea. Entonces nos quería a nosotros cambiar de Triangle Dealers a Penske tal cosa. ¿Y qué pasa? Entonces nosotros le dijimos, mira, eso no va a funcionar. En Estados Unidos Penske es Penske y la gente los conoce por los camiones, por eso. Ahí en Puerto Rico, después de todos los años que nosotros todo el esfuerzo y todo el dinero que se le ha puesto a Triangle Dealers, no le cambies, el nombre ahí. Y entonces él aceptó que el grupo de Puerto Rico se quedara como Triangle. Wow. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que después de un par de años trabajando con ellos, pues entonces ya la cosa cambió porque nosotros estábamos acostumbrados a manejar nuestro negocio. Claro, ahora esto está manejando. Y entonces el grupo de Penske, eso tiene excelente, ¿no? Pero tan estructurado que realmente las posibilidades que te dejaban a ti de poder hacer otros negocios, pues no básicamente no existían. ¿Qué aprendiste de esa lección? De que... Bueno, de que realmente, de nuevo, que las cosas cambian. Pero, tú fuiste a hacer, o sea, porque nosotros fuimos a hacer el negocio con United Auto porque claro, nos dejaba la libertad de seguir nosotros funcionando en el mercado de Puerto Rico porque el mercado americano es diferente al mercado puertorriqueño, la cultura, la forma de hacer negocios, los arbitrios. Todo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los carros en Puerto Rico, gran parte de ellos
el costo que tiene está en los arbitrios. Se hace porque, por ejemplo, cuando tú tienes un carro que en Estados Unidos se vende en $10,000, aquí se tiene que vender en 13 o 14 mil pesos porque hay 3 o 4 mil pesos metidos dentro del costo del carro, que son los arbitrios, que allá no están. Y Pascual, pero déjame preguntarte, eso es una de las dudas que yo también tengo, porque dice, saben, los arbitrios, pero después como quiera, hay otro markup bien grande, es mucho. Entonces, ahí es que a veces uno dice, mira, pero es que está aquí con los arbitrios y de momento el precio es otro. ¿Qué pasa ahí? Bueno, generalmente y honestamente, el dealer usualmente no tiene una gran... o sea, el dealer del carro hace su profit generalmente por volumen. Claro, pero no es porque le gane. O sea, que mucha gente le pasa eso, o sea, que ve ese carro. Dice, pero ese carro yo lo veo anunciado en 12,000 pesos en Estados Unidos, tú me lo estás vendiendo en 16. Y se cree que el dealer tiene 4,000 pesos cuando en realidad muchas veces el dealer hasta lo que tiene es hasta menos de $1,000 por carro para pagar todo, para pagar los salarios, la luz, el agua, etcétera. Y no te voy a decir que uno se muere de hambre en el dealer, pero que de la percepción que tiene el cliente generalmente de lo que un dealer se puede ganar a lo que de verdad un dealer de automóviles se gana, no es grande. En el 2019 te exaltaron al Salón de la Fama ¿verdad? Como, yo no había escuchado eso, pero el Salón de la Fama de los, ¿cómo es el nombre que le tienen? De la industria del automovilismo. O sea, ¿Qué representó eso para ti? Bueno, realmente, mira, si te digo, para mí no representa nada, representa para el grupo que yo represento. O sea, porque no hay nada que yo haya hecho en ninguna de las circunstancias que haya sido algo mío. O sea, todo ha sido del grupo. Y yo no sé si que a lo mejor tengas oportunidad de hablar con alguno de los gerentes que han sido de nosotros. Nosotros tratamos de hacer una compañía que es una compañía familiar, pero además de ser familiar, es una compañía donde todo gerente se conoce su departamento, no solamente desde el punto de vista de operacional, sino desde el punto de vista administrativo. Se hace. Saben. El día primero del mes, el gerente tiene su estado financiero. Yo vendí esto, yo gasté esto, estos son mis gastos y esto es lo que gané o perdí en mi departamento. O sea, que cada gerente... Mensual. Mensual. Todo el mundo sabe dónde está parado. Ahí no hay margen para... Muchos de los gerentes se disgustaban porque nosotros nos reuníamos todos los martes. Hacíamos una reunión porque nosotros trabajamos con presupuesto y los martes nos sentábamos a mirar todo lo que había. Cada uno de los gerentes tenía que explicar su presupuesto. Estoy adelante, estoy atrás, estoy adelante por esto. Cosa de que el gerente de Mayagüez sabía lo que pasaba en San Juan. Y viceversa. El gerente de Ponce sabía lo que pasaba en Mayagüez, etc. Y eso se motivaba que muchas veces tú pudieras un gerente darle recomendaciones al otro. Claro. De que, mira, oye, eso me pasó a mí, pero trata esto, trata lo otro. O sea, y mensualmente, pues en una de las reuniones, pues nos sentábamos individualmente para ver su estado financiero. Hice recordar el momento. Sí, son cosas que de momento vienen a la mente, ¿tú entiendes? Yo
que son cosas que uno no le presta Sí, atención pero y que recuerda cosas de años, o sea, porque estábamos hablando de los premios ajá, y de que en realidad tú tienes que tener un equipo, o sea, claro, por mucho que las personas o que tú mismo crees que tú puedes hacerlo, no. necesita un equipo. O sea, nadie tiene la capacidad de saberlo todo. De O acuerdo. sea, tú y yo sigo un poquito la política americana y hubo algo, o sea, hay tantas cosas negativas que hay ahora en la política que es bien disgustado, Sí, pero hubo algo un lema que hubo en la campaña anterior de Kamala Harris, que a mí me gustó mucho y que lo incorporé porque yo creo que significa, de verdad, era lo que nosotros hemos tratado de hacer, que dice que un líder no, no se cataloga por cuánta gente baja, sino por cuánta gente ayuda a subir. así es. Y eso es una cosa que nosotros, yo dije, caramba, esto es lo que nosotros hemos tratado de hacer. O sea, Ayuda. que en nuestro negocio, nosotros queríamos que todos nuestros gerentes subieran de categoría. Y cuando tú ves, hay varios de los gerentes nuestros que tienen dealers ellos mismos. O sea, porque lo han puesto y saben, o sea, porque Conocen. habiendo estado con nosotros, aprendieron a leer un estado financiero, a ver, a aprender Tener- de que un negocio de carro, el inventario que tú tengas es lo más importante posiblemente que tú tienes. Mm, Yo siempre decía a ellos, mira, ningún dealer ha quebrado por tener poco inventario, pero muchos han quebrado por tener mucho inventario. ¿Por qué razón? Porque si tú te llenas de carros que no puedes vender, esos carros te pagan un floor plan. te Cuando cuesta. después, si no lo puedes sacar, tienes que venderlo porque tú ves que la gente ve, no, con 6,000 pesos de descuento, con 7,000 pesos de descuento. Muchas veces esos son pérdidas del dealer. ¿Pero qué? Lo tienen que hacer para poder sacar el carro. Mm, Y cada negocio pues tiene sí, su trick. ¿Hay algo que tú te arrepientas? Luego de tantos años de experiencia a nivel profesional, ¿hay algo que te arrepientas que te diga, wow, mirando hacia atrás, hubiese hecho esto diferente? Sí, de haberme metido en algunos negocios de los que no conocí. Sí, como dice Warren Buffett, yo me quedo en Eh, en mi círculo de competencia. Precisamente cuando yo te dije a ti que no hay negocio bueno con gente mala, eso lo oí también ahora, últimamente lo oí de Warren Buffett. Sí, Pero nosotros tú sabes, nos metimos en el tiempo de la construcción, nos metimos en negocios real estate, de construcción, etcétera. Y realmente no era lo de ustedes. no era nosotros. Cuando explotó la burbuja de eso, pues Mucho dinero. ahí perdimos dinero. Y por eso es que yo les recomendaría a las personas que si ellos tienen el conocimiento del negocio, se pueden meter en el negocio. Sí, no, Pero tú no puedes meterte a poner un restaurante si tú no sabes cocinar. de acuerdo. Si tú no tienes, Sí, el tú sabes, tú no tienes la conocimiento. experiencia, porque aunque tú no te metas en el negocio para tú cocinar, pero tienes que saber qué es Sí, lo sí, sí, cómo se maneja eso, ¿te claro. entiendes? O sea, no es que te levantes a las 4 de la mañana para ir a hacer las compras al supermercado, lo que sea, Pero tienes que pero que saber. tienes que saber qué es lo que significa levantarse a las 4 de la mañana, porque si tú tienes un negocio
en este caso, digamos, restaurante. Pero tú crees que el negocio del restaurante es llegar allí a saludar por la tarde y a ver cuánto se vendió. Está frío. ¿Tú entiendes? Yo te diría que dentro de las cosas que sí aprendí era, mira, no te metas en aquello que tú no sabes, porque a menos de que tú tengas algunos socios que sepan muy bien eso y tú tengas una parte del negocio específica. Claro. Pero no metas tus huevos en la canasta de que no sabes, porque te puede costar. Pascual, yo te agradezco que hayas sacado este ratito. De verdad que para mí ha sido súper cool porque he dado como 20 lecciones empresariales aquí y te agradezco de verdad que compartiera. No, de nuevo, ya te digo, para mí, lo tengo que decir con orgullo, básicamente, aunque nací en Cuba, mi patria es Puerto Rico. Muy bien. Tengo mis hijas, tengo mis nietas, que todas son puertorriqueñas. Y de verdad que siento, o sea, hace como un orgullo cuando un equipo de Puerto Rico gana, cuando las personas de Puerto Rico que tienen un caudal tan grande de talento, porque este país, cuando tú ves, tú sabes, porque lo que se destacan son los peloteros o los cantantes, porque son los que se ven, pero sin embargo hay una cantidad de talento interno, de personas que tienen un valor cultural, de escritores, poetas, de todo, que realmente las personas tienen que sentirse orgullosas de ser puertorriqueños. De verdad que sí. Y eso, o sea, y si he podido contribuir en una pequeña parte para que Puerto Rico sea mejor, claro que sí. Eso para mí es más orgullo que cualquier otra cosa. ¿Y a tu familia le quieres dar un mensaje para despedirnos? Bueno, ahora mismo ella sabe que mis hijas, mis nietas, yo no he hablado de todo esto de la parte espiritual, pero realmente yo desde niño he estado como, o sea, en la religión. Y quizás la última cosa que tengan no tiene que ver nada con la parte de negocio. Pero mira, yo todos los días, cuando me despierto, le doy gracias al Señor por un día más de vida. Gratitud. Y esto mis hijas lo han oído a mí muchas veces. 3 cosas le pido a Dios antes de hacer cualquier cosa. Primero, que en mis relaciones con las personas yo no sea ofensivo, ni le haga, o sea, ni diga algo que le sea, o sea, que le quite la calma o que le quite la bendición. O sea, que pueda exponer mis ideas sin ser ofensivo para nadie. Segundo, que cuando alguien me diga algo, que yo no tome la cosa tan personal, que me quite mi paz espiritual. O sea, que cuando alguien me diga, porque yo no hago bien todo, cuando alguien me diga algo en contra o que no sea ofensivo para mí, que lo tome como una lección y que si puedo hacer algo durante el día por ayudar a alguien, que lo pueda hacer. Chacho. Llévatelo, director. No hay más nada que decir. Chacho, ya tiró el punchline ahí. Gracias. Okay. Pascual, gracias. Esta es tu casa. Cuando quieras venir aquí, fíjate. Llévatelo, director.